El llamamiento de Abraham. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en uno de los eventos históricos y espirituales más trascendentales de la historia humana. Un punto de inflexión definitivo, donde el rumbo de la humanidad toma una dirección radicalmente nueva. No estamos ante un simple relato de la antigüedad, estamos frente a una manifestación de providencia absoluta y de una obediencia que desafía toda lógica humana. Vamos a desglosar paso a paso y con total rigurosidad cómo este acontecimiento sentó las bases de la fe, forjando un legado que sigue resonando con fuerza hasta nuestros días. Para comprender la magnitud de esta transformación, nuestro recorrido será el siguiente. Iniciaremos con el llamamiento y la promesa divina. Seguiremos con la partida por fe, los altares erigidos en tierra ajena y el verdadero propósito detrás de las pruebas. Para terminar, examinaremos el engaño en Egipto y la contundente liberación divina. Sección 1. El llamamiento y la promesa. La elección divina en un mundo idólatra. Tras la dispersión en Babel, el mundo quedó rápidamente sumido en una densa oscuridad espiritual y en el paganismo. Sin embargo, la línea de la verdad jamás se rompió. Existe una cadena ininterrumpida de depositarios de la revelación divina. Desde Adán, pasando por Set, Enoc, Matusalén y Noé, hasta llegar a Sem. Y es precisamente aquí donde la figura de Abraham emerge como el heredero directo de este santo cometido. Lo fascinante es que, mientras su propio entorno familiar cedía ante las seductoras influencias de la idolatría, él se mantuvo firme. Fue una fortaleza inexpugnable, incorruptible ante la superstición que dominaba su época, dedicándose exclusivamente a la adoración del Dios verdadero. Esta lealtad absoluta no pasó desapercibida y trajo consigo una promesa de proporciones colosales. Es fundamental entender que se trataba de una promesa con una doble dimensión. Por un lado, se garantizaba una grandeza nacional extraordinaria, la formación de una nación vasta y poderosa a partir de su descendencia. Pero el peso real de esta declaración reside en la promesa suprema. De este linaje específico, y no de otro, descendería el Redentor del mundo. Ahora bien, un privilegio de esta magnitud no se otorga sin condiciones. Para que esta promesa germinara, se requería una prueba monumental. Era estrictamente indispensable realizar un sacrificio absoluto, renunciando por completo a todo lo conocido. La pregunta clave es ¿por qué era tan vital esa separación total? Abandonar el hogar no fue una sugerencia, fue un mandato categórico e innegociable. Para capacitar a este hombre como el guardián de los oráculos sagrados, resultaba imprescindible aislarlo de cualquier influencia idólatra, empezando por su propia familia. El plan requería que recibiera una educación divina especializada, algo totalmente inalcanzable en la atmósfera contaminada de su tierra natal. Debía forjar un carácter peculiar, radicalmente diferente al de sus contemporáneos. Vivir entre extraños era el único método eficaz para cortar de raíz los lazos terrenales y permitir un desarrollo espiritual de un nivel superior. Sección 2. La partida por fe. Obediencia incondicional al llamado. Aquí presenciamos una de las demostraciones de fe más impresionantes jamás registradas. Es un acto impulsado única y exclusivamente por una confianza absoluta. Es asombroso notar lo que no sucedió. No hubo cálculos humanos, no se hicieron preguntas sobre la fertilidad del suelo en el destino final, ni sobre el clima, ni se exigieron garantías de prosperidad económica. No existían mapas detallados ni promesas de seguridad material. La orden celestial fue pronunciada y la respuesta fue una obediencia inmediata e incondicional. El concepto de seguridad se redefinió por completo. El lugar más seguro del planeta pasó a ser sencillamente aquel donde residía la voluntad de lo alto. Y cuando finalmente la caravana partió de Mesopotamia, tras la muerte de Taré, no se trataba de un viajero solitario y melancólico. Era un éxodo majestuoso. Acompañado de su esposa Sara y de su sobrino Lot, el grupo movilizaba rebaños inmensos de ganado vacuno y lanar que constituían el verdadero capital económico de la época. Pero el detalle más revelador es la multitud de personas que se les unió en Harán. No eran simples siervos adquiridos, eran almas que, atraídas por el carácter y la integridad del patriarca, habían decidido abandonar a sus falsas deidades para abrazar al Dios viviente. Es la prueba irrefutable de que una fe genuina ejerce un poder magnético y transformador sobre todos los que la rodean. Este principio de separación trasciende aquella época antigua. Es una ley perpetua para el desarrollo del carácter. A lo largo de la historia, el avance espiritual siempre ha exigido dejar atrás comodidades, el reconocimiento del mundo o los caminos que garantizan el éxito terrenal para abrazar una ruta de abnegación. Es un requisito ineludible apartarse de las influencias mundanas. La verdadera preparación para responsabilidades trascendentales ocurre precisamente ahí, en el punto donde se depende de manera exclusiva de la dirección celestial. Implica entender con total claridad que cualquier pérdida en el ámbito temporal es en realidad una ganancia eterna incalculable. Sección 3. Altares en tierra ajena. Fe en medio de la oscuridad cananea.
Tras un largo y arduo recorrido, la llegada al valle de Siquem presenta un contraste verdaderamente sobrecogedor. Por una parte, el entorno natural era un despliegue de fertilidad extraordinaria. Valles rebosantes de arroyos, campos listos para el trigo, vides y tierras que emanaban abundancia. Pero, en drástico contraste, una oscuridad espiritual densa y opresiva asfixiaba el paisaje. Canaán estaba dominada por pueblos entregados a la idolatría más profunda. Detrás de la belleza de los bosques se escondían altares paganos y en las colinas cercanas se perpetraban horribles sacrificios humanos. Asentarse en un lugar de tanta perversidad indudablemente generaría presentimientos de pesadez y peligro inminente. Justo en el epicentro de este ambiente hostil y perturbador llegó la reafirmación divina. Una confirmación contundente de que cada paso en ese territorio extraño estaba respaldado por la autoridad celestial. Al recibir esta seguridad, la reacción no fue buscar refugio en el aislamiento, ni ceder ante el temor. La respuesta fue una acción firme y visible, la edificación de un altar. Este no fue un acto aislado, sino el comienzo de un patrón inquebrantable que definiría toda una vida. Dondequiera que se levantaba la tienda, se erigía el altar para presentar ofrendas cada mañana y cada atardecer. Era la declaración pública de una vida fundamentada en una comunión ininterrumpida. El legado de estas construcciones de piedra fue monumental. Al levantar el campamento y continuar la travesía, el altar se dejaba atrás, intacto. Y lo que resulta fascinante es que esos altares abandonados se convirtieron en faros permanentes de verdad radiante en medio de las tinieblas. Años más tarde, los cananeos errantes que habían escuchado las enseñanzas del patriarca, al tropezar con estas rudimentarias estructuras en la profundidad de los bosques, se detenían, las reparaban y, en ese mismo lugar, rendían culto al único creador. Es asombroso cómo el propio paisaje geográfico quedó sellado para siempre por el testimonio de una fe inquebrantable. Sección 4. El propósito de las pruebas. El crisol de la aflicción. Pero el camino de la fe nunca está exento de obstáculos supremos. De pronto los cielos se cerraron, los arroyos que daban vida al valle se secaron, y un hambre fulminante amenazó con diezmar todo el campamento. Ante una crisis de tal magnitud, es imperativo analizar la situación con realismo. Frente a la inminencia de la inanición, ¿no era lógico cuestionar si realmente había existido una dirección divina? La presión para abandonar esta tierra prometida y regresar a la seguridad y abundancia de Caldea debió ser abrumadora. Miles de ojos observaban al líder, buscando señales de duda. Sin embargo, no hubo vacilación, no se dio un solo paso atrás. Se buscó un refugio temporal, sí, pero manteniendo intacta la certeza de que el plan original seguía vigente, irradiando una firmeza que sostuvo a toda la caravana. Esto nos introduce de lleno a una de las realidades más profundas de la experiencia humana, el crisol de la aflicción. Las pruebas extremas no son accidentes ni fallos en el diseño, son herramientas de una precisión milimétrica. Es únicamente al someter los metales al fuego intenso del crisol cuando se logra separar la escoria del oro puro. Estas crisis severas tienen el propósito de sacar a la luz debilidades y defectos de carácter que permanecían ocultos bajo la superficie de la complacencia. Enseñar la verdadera sumisión y una dependencia absoluta es una disciplina severa, pero absolutamente indispensable para preparar a los grandes instrumentos de la historia. Sección 5. El engaño en Egipto. La fragilidad humana del patriarca. El descenso a Egipto, sin embargo, revela una anatomía del fallo humano que debemos diseccionar con precisión. El proceso es claro. Primero, el hambre severa fuerza una migración lógica en busca de supervivencia. Segundo, se entra en territorio egipcio buscando asilo. Tercero, y aquí surge la falla, un temor paralizante invade la mente. El miedo a ser asesinado, debido a la innegable belleza de Sara frente a la crueldad conocida de los egipcios. Cuarto, el miedo gesta el engaño. Se recurre a una verdad a medias, ocultando el matrimonio y presentándola solo como hermana. Quinto, el cálculo humano fracasa estrepitosamente. Faraón, fascinado, la integra a su palacio. Y sexto, para evitar el desastre absoluto, se hace necesaria la intervención directa y contundente. Plagas terribles azotan la corte real para detener esta tragedia autoinfligida. El contraste que presenciamos aquí es tan aleccionador como severo. Por un lado, tenemos al líder de fe inquebrantable, capaz de mantener la calma ante la desolación y el hambre mortal en Canaán. Y por el otro, vemos a un hombre sucumbiendo al pánico, recurriendo a artimañas y manipulaciones políticas ante el tremendo poder del imperio faraónico. Este episodio deja sentada una verdad indiscutible: ninguna desviación de la más estricta integridad, por justificada o necesaria que parezca en medio de una crisis, cuenta con el respaldo celestial. La cobardía y el ingenio humano estuvieron a punto de arruinar por completo la promesa de la que dependía el futuro del mundo. Sección 6. Liberación y protección divina. El amparo del cielo sobre sus escogidos. La resolución de este conflicto fue tensa y dramática.
El monarca egipcio, dándose cuenta del engaño al sufrir los juicios, reaccionó con una justa y profunda indignación. Reprendió duramente la falta de transparencia que casi arrastra a su imperio a la ruina por haber interferido con protegidos divinos. Invadido por un terror abrumador hacia ese poder superior que desconocía, Faraón no solo ordenó la restitución inmediata de Sara, sino que dispuso una escolta militar completa. Su prioridad máxima era asegurar que esta familia abandonara sus tierras rápidamente y sin sufrir ni el más mínimo rasguño, temiendo nuevas represalias del cielo. Lo más sorprendente son las profundas repercusiones geopolíticas que dejó este incidente. El terror reverencial que se apoderó de la corte egipcia se tradujo en políticas de Estado. Se establecieron leyes estrictas que prohibían a los egipcios comer, beber o fraternizar de cualquier manera con pastores de origen extranjero. De forma paradójica y magistral, el miedo de un rey pagano terminó erigiendo un muro de contención legal y social. Esta barrera de aislamiento funcionaría en el futuro como un escudo impenetrable, protegiendo la pureza cultural y espiritual de los descendientes de Abraham cuando interactuaran con otras potencias mundiales. De este modo queda plasmada una lección histórica de autoridad incuestionable. Los imperios terrenales, con toda su riqueza y maquinaria militar, están absoluta y completamente subordinados a los designios de un orden superior. Quedó demostrado ante Egipto y las naciones vecinas que cualquier intento de violentar a los escogidos desencadenaría un juicio fulminante e imparable. Es un principio inalterable. Resulta de un riesgo incalculable levantar la mano contra quienes caminan bajo un mandato de lo alto. Las coronas caen y los reinos son castigados pura y exclusivamente para garantizar la seguridad de aquellos que portan la promesa. Para cerrar este análisis, elevemos la mirada y observemos la grandiosa simetría que estructura la historia. Resulta imposible no preguntarse cómo este evento a nivel familiar se convierte en el plano exacto para el futuro de millones. Observemos los paralelismos. Un descenso a Egipto impulsado por la hambruna, una estancia marcada por la opresión que desencadena plagas devastadoras sobre la nación anfitriona, y finalmente, una liberación asegurada y enriquecida bajo la mirada aterrorizada de gobernantes paganos. Esto fue mucho más que un tropiezo temporal en la vida de un patriarca. Fue sin lugar a dudas el majestuoso e innegable ensayo profético del gran éxodo de toda una nación. Los patrones que se forjaron en estas arenas del pasado resuenan con una autoridad definitiva a través de los siglos venideros.